días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy lo voy a titular: Hagamos todo para la gloria de Dios. En una ocasión, yo tenía unos tenis de un futbolista famoso y quise regalarlos. Y pensando en esto, dije, quiero dárselo a la persona menos cercana, a la persona menos indicada, al que no puede devolverme el favor. No lo voy a regalar al que estimo, amo, al que sé que más adelante me puede devolver el favor. Entonces, después de repasar un poco en mi mente, escogí a la persona y los ojos se le abrieron de alegría y sorpresa. Él mismo dice que él nunca esperaba un regalo de mí. Tan contento se puso que a todos les decía: miren lo que el hermano Villa me ha regalado. Él me llama por mi apellido. Y yo me sentí tan feliz de verlo feliz, porque él no esperaba un regalo de mí, un regalo de unos tenis de un futbolista famoso. Yo se los regalé a la persona que sabía que no podía regresarme el favor. Y esto lo hice a propósito. Porque generalmente nosotros les regalamos a papá, a mamá, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a la gente más cercana, a los que nos pueden devolver el favor. Vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 5, versículo del 46 al 48. Aquí lo tengo. Y este es parte del Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo enseñó muchas cosas. Y aquí Él enseñó algo muy poderoso que dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra del Señor. En este versículo podemos meditar mucho. Medite en estos versículos, medite en el Sermón del Monte, medite en todo lo que enseñó el Señor Jesucristo. Piense en eso, póngalo en práctica, va a ser de bendición. La Biblia dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Pongámoslos en práctica, llevémoslos a nuestra vida. Porque esto es una palabra viva, eficaz, que funciona, está respaldada por Dios, está respaldada por el Espíritu Santo. Cuando ponemos
en práctica cualquier mandamiento, cualquier palabra de nuestro Señor, cualquier obra justa, buena, santa, pues el Espíritu Santo la respalda y nos fortalece, nos anima, nos educa, nos edifica, nos construye como si fuera un edificio. Así que ponga en práctica la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, amar a los que nos aman lo hacen todos los seres humanos. Aún los mismos animales aman a quienes los aman. Yo tuve un perro, era negro completamente, era un chau chau. Lo cogí, lo compré chiquitico, tenía 2 o 3 meses. Y ese perro solamente me amaba a mí, nunca amó a nadie más. Yo era su ídolo, me veía y empezaba a llorar. Veía a los demás y era peor que un león. Yo lo crié desde pequeño y nadie más que yo pudo con ese perro. Yo lo amaba y él me amaba. Es fácil hacer obras buenas por los que amamos y apreciamos. Es fácil gastarse el dinero con la gente que amamos. Es fácil saludar, ser amable con nuestros compañeros, familiares y amigos. Porque todo eso es parte de la naturaleza humana. Se espera que el hombre actúe así, que se conduzca así. Pero Jesús, el Hijo de Dios que vino del cielo, llama a sus seguidores a otro nivel. Miren, yo les voy a contar algo de mi vida personal que creo que nunca lo he contado. Quizás 1 o 2 personas lo saben. Y hoy lo van a saber todos ustedes. Yo crecí despreciando a mi padre. En una ocasión, cuando yo era de solo unos 10 años, lo vi pegándole a mi madre. Y desde ese día, cada vez que yo veía a mi padre, me recordaba de esa escena golpeando a mi madre. Y desde ese día yo no podía perdonarlo. Hasta ya de grande, ese pensamiento estaba aquí. Veía a mi padre golpeando a mi madre. Hasta el día que Cristo entró en mi corazón. Yo pude a los 20 años volver a amar a mi padre. Cristo sanó esa herida que yo llevaba por dentro. En el mundo no hay nada que pueda sanar una herida así. Este testimonio yo creo que nunca lo he dado, pero es un testimonio es una prueba viva de que Cristo no solo perdona pecados, sino de que también sana heridas que el alma humana no puede sanar por sí misma.
Los hospitales están llenos de gente con traumas y 20.000 cosas que todavía son viejos ancianos y todavía los traen a la memoria. Dicen, no puedo perdonar. Las consultas de los psicólogos están llenas con gente con trauma, muchachos que quieren asesinar y destruir a sus padres y no pueden. La psicología no puede, la psiquiatría no puede, nada, ningún sistema en este mundo puede limpiar y sanar heridas. Solo Cristo, cuando entra al corazón, puede. Alabado sea su nombre. Ese niño de 10 años que guardaba odio se convirtió en un joven que pudo amar. No porque mi padre cambió, aunque mi padre ya cuando llegó a cierta edad se convirtió al cristianismo. Yo oré por él profundamente y aceptó a Jesucristo. Oraba todos los días por él, oraba por mi madre está viva todavía, también se convirtió al cristianismo. Pero yo fui el primero que vine a Cristo y rompí con la maldición que había en mi familia. Alabado sea su nombre. No porque mi padre cambió yo lo perdoné, sino porque Cristo transformó mi corazón. Por eso fue que pude perdonarlo. Ya yo no veía a mi padre con ese sentir interno. Ahora lo veía con otros ojos. Quería que se salvara. Quería ayudarlo. Quería amarlo. Quería pasar tiempo con él. Alabado sea su nombre. Y entonces, esta historia mía personal me recuerda todas las cosas que Dios ha hablado en su palabra, especialmente allá en Jeremías y en Ezequiel y después también en Hebreos, donde dice que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esto fue lo que sucedió en mi vida. Alabado sea su nombre. Cuando Cristo toca el corazón, todo cambia. Hay un cambio profundo. Todo es transformado por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. O sea que yo a los 10 años veía a mi padre, vi a mi padre hacerle daño a mi madre. Y desde ese día dejé de amarlo. Mi corazón se llenó de dolor y resentimiento. Por años no podía ver a mi padre con otros ojos, porque ese recuerdo gobernaba mis emociones, mis pensamientos y mi corazón. Pero gracias a Dios, a los 20 años, Cristo entró en mi vida. Y esto no fue una emoción pasajera, fue una obra sobrenatural. Ya voy a cumplir 64 años, acepté a Cristo a los 20 años y he estado sirviéndole a Cristo desde esa edad. Alabado sea su nombre. Él sanó esa herida profunda que había en mí. Me quitó el odio y pude volver a amar a mi padre. Lo que nadie, ni el tiempo, ni el esfuerzo humano pudieron lograr, Cristo lo hizo en un momento. Él me dio un corazón nuevo, así como dice la Escritura. Quitó el corazón de piedra y me puso un corazón de carne, uno que puede sentir,
uno que puede amar, uno que puede obedecer, uno que puede vivir por fe en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Miren, hermanos, solo la cruz de Cristo puede romper la cadena de odio que se forma en el corazón herido. El Espíritu Santo, cuando obra en el alma, produce un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Miren, existe un amor natural que poseen todos los hombres. El que nace de afinidad, gratitud o costumbre. Ese es un amor instintivo que incluso se ve en los animales. Pero Jesús llama a sus discípulos a algo más alto, más allá de lo natural. Jesús llama a sus discípulos a amar como Dios ama. Es decir, a amar incluso a los enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos aborrecen. Eso lo acabamos de leer allá en Mateo capítulo 5, versículo del 46 al 48. Hace unos días yo tuve una discusión con un compañero de trabajo. Y él me decía, me pagaste poco en este trabajo, no estoy contento. Entonces yo le respondí y le dije, en ocasiones pasan estas cosas, pero tienes que aprender a balancear cómo son las cosas. Porque, le dije yo al técnico, en casi todos los demás trabajos siempre te he pagado un poco de más. Debes aprender a ganar y a perder, aunque la mayoría de las veces estás ganando más. Porque yo te estoy haciendo ganar más. A veces hay que sacarle a la gente los trapos sucios. No los trapos sucios, sino las cosas que uno hace por ellos para que entiendan y comprendan y recapaciten y vengan en sí. Bueno, el técnico se fue conforme. Porque le pude explicar lo que yo la mayoría de las veces hago por él, que hago mucho más bien por él de lo que él se imagina. Él se fue contento, conforme, pero yo quedé un poco molesto porque no vi en él agradecimiento. Sentí que era un mal agradecido. Y entonces me dije interiormente, desde hoy en adelante no le voy a pagar de más, le voy a pagar solamente lo que dice el libro. Si el libro da poco tiempo, ese tiempo se lo voy a pagar. Eso es lo que yo decía en mi mente. Pero inmediatamente vino a mi pensamiento la palabra de Dios que dice, no seas vencido del mal,
vence con el bien el mal. Esa palabra siempre está delante de mis ojos y mis pensamientos cada vez que viene algún tipo de confusión o de discusión en mi propia mente. Y entonces, yo en obediencia a esa palabra, seguí ayudándole, pagándole más de lo que está estipulado en el sistema. Yo no permití que un desacuerdo manipulara mis decisiones buenas y correctas para mi compañero. Y Jesús, el maestro de maestros, nos llama precisamente a un amor sobrenatural. Y ese amor sobrenatural es el fruto del Espíritu Santo que habla ya Gálatas capítulo 5 versículo 22, que dice, mas el fruto del Espíritu, y empieza a mencionar 9 manifestaciones del fruto. Es un fruto que se manifiesta, que tiene 9 manifestaciones y empieza por el amor. Y este tipo de fruto no lo produce la carne, ni la simpatía, ni el instinto, sino la presencia de Cristo en nosotros. El llamado de Jesús no es a hacer lo que todos hacen, sino a lo que solamente los hijos del Padre Celestial pueden hacer, porque tienen su naturaleza. E imitar a Dios en el amor solo lo pueden hacer sus hijos. Nadie más puede hacerlo. Nadie en el mundo recibe el fruto del Espíritu si no está en Cristo. Nadie puede recibir el amor de Dios si no está en Cristo. Nadie puede dar fruto espiritual cristiano genuino si no está en Cristo. Es así. El ejemplo del amor de un perro ilustra bien este tipo de amor instintivo. Pero Jesús va mucho más allá. Él nos llama a un amor que rompe toda lógica humana. Como decía un gran escritor inglés, el amor cristiano se manifiesta más verdaderamente cuando es más injustificado desde el punto de vista humano. Alabado sea su nombre. Poderoso Jesús. Miren, yo les explico todas estas cosas y les doy todos estos testimonios para mostrarles a ustedes que verdaderamente Cristo obra en un corazón y transforma un corazón. Yo tengo una clienta de la religión judía que un día le hablé de Cristo y se volvió mi enemiga. Fue como mencionarle la madre, el padre y todos los santos. Le hablé de Cristo y desde ese día me convertí en su enemigo. Y entonces, desde ese día habla mal de mí con todos mis compañeros de trabajo, a mis espaldas. Ella dice que yo vengo al trabajo para hacer proselitismo. Yo sé todo esto porque
Ellos vienen y me cuentan, me dicen, ella está diciendo esto de ti, ella dijo esta otra cosa. No le hables más, no la ayudes más. Cada vez que ella viene con algún problema a mi trabajo, con su auto o cosas personales, yo la trato bien, la saludo, la ayudo en lo que necesite, porque les soy sincero, aún con todo lo que ella ha dicho, con todo lo mal que habla de mí, yo genuinamente en mi interior no siento nada contra ella. Más bien siento, no me gustaría decir esta palabra, pero la voy a decir, siento lástima por ella. Siento pena por ella por actuar de esta manera. Y entonces, los compañeros míos de trabajo, al ver mi actitud, me dicen, no seas bobo con esa vieja, así me dicen. No ves lo mal que habla de ti, no la ayudes más, no le dirijas más la palabra. Y entonces yo les respondo, no puedo, yo no soy igual que ella, no puedo actuar de otra manera, yo soy cristiano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y bueno, ya han pasado muchos años desde que empezó el conflicto con esta mujer. Y hoy, por hoy, ella me dice que yo soy un buen hombre. Ella me dice así, de esta manera, qué buen hombre tú eres. Y me dice, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por supuesto que no me agrada que me traten mal, que me critiquen y hablen mentiras de mí. En ocasiones yo quise actuar como ella, pero no pude. Decidí tener actitudes de amor, aunque en ocasiones en realidad no sentía actuar en amor. Y esto nos pasa a todos. La carne quiere reaccionar porque todavía todavía la carne, lo que es la naturaleza pecaminosa, continúa en nosotros y a veces quiere resucitar. O sea que en ocasiones no sentiremos amor por aquel que nos quiere destruir, pero interiormente tendremos una buena voluntad de hacer el bien. No tenemos el deseo ni sentimos ese afecto, ese amor, pero sí hay una buena voluntad de hacer el bien. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Creo que voy a empezar a desarrollar un tema que va a bendecir a todos. Alabado sea Jesús. Alguien dijo en cierto lugar, el amor cristiano no es cuestión de sentimientos, sino de voluntad. No significa sentir afecto por nuestros enemigos. Significa actuar con buena voluntad hacia ellos. Significa que incluso si ellos nos odian, nosotros les respondemos con benevolencia. Pero es obvio que si te están dando palo,
que si te están dando latigazos, es obvio que tú sientes dolor. Lo que estoy enseñando está en total sintonía con el espíritu del Evangelio. Porque Cristo nos llama a ser buenos solamente, porque Cristo no nos llama a ser buenos solamente con los buenos, sino a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial, quien dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Eso está allá en el Sermón del Monte. Sigamos amando más allá de lo natural, porque esa es una señal de los verdaderos hijos del reino. Miren, lo que el mundo llama ser bobo, menso y estúpido, el cielo lo llama ser hijo del Padre Celestial. Lo que el mundo llama dejarse usar, dejarse humillar, no te dejes humillar, no te dejes, levántate como un hijo de Dios y ponlo en su lugar, dicen muchas gentes. Dios lo llama vencer con el bien el mal. Muchos maestros que le exhortan a sus miembros, muchos pastores que le exhortan a sus miembros a pelear con la gente que lo critica, que lo insultan. Los exhortan a reclamar sus derechos porque tú eres un hijo del reino. Y eso es actuar como la gente del mundo. Miren, Primera de Pedro 3:13 nos enseña algo poderoso en esto que acabo de mencionar, en esta misma línea de pensamiento. Y yo creo que vamos a aprender mucho con Pedro. Primera de Pedro 3:13 dice, él aquí hace una pregunta y dice, y pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que nos puede hacer daño a nosotros si nosotros hacemos lo bueno? Palabras actuales. Pedro aquí no está negando que los cristianos puedan sufrir. Más bien está enseñando que ningún daño verdadero puede alcanzar al creyente que vive haciendo el bien. Es decir, andando en obediencia a Dios. Hay gente que le gusta argumentar los versículos bíblicos y dicen, hermano Calixto, yo siempre hago el bien y el otro día me chocaron el auto. El daño aquí que habla Pedro no se refiere al sufrimiento físico, sino a un mal real, a un mal duradero como lo es la condenación eterna, la pérdida del alma o el abandono de Dios hacia nuestras vidas.
Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano Calixto, los otros días me entró un dolor y tuve que correr para el hospital. ¿Qué está pasando con este versículo, hermano Calixto? Miren, mis queridos hermanos y amigos, entienda algo por favor, que seguir el bien no garantiza una vida sin sufrimiento. Pero hacer el bien sí garantiza la bendición y la protección de Dios en medio de la aflicción. Cuando seguimos el bien, las probabilidades buenas serán más altas a nuestro favor que cualquier mal que pueda suceder. Los verdaderos peligros de esta vida es el pecado, la apostasía y el juicio de Dios. No las cosas que nos puedan pasar en este mundo. Así que lo que es el pecado, la apostasía y el juicio no alcanzarán al que ama y busca en hacer el bien. Tenemos la protección de Dios mientras mantengamos nuestra fe puesta en Cristo y su sacrificio. Dios protegerá nuestras almas de la destrucción eterna. Pedro alienta a los cristianos a no temer a los hombres, sino a vivir con una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo dice ahí, si vosotros seguís el bien. La palabra seguís es ser celosos del bien. Hay que ser celosos de hacer las cosas buenas. Hay que ser celosos de hacer el bien y no el mal. Esto indica un deseo ferviente y constante por vivir en justicia, amor y obediencia a Dios. Pedro está diciendo que incluso si el mundo nos persigue o rechaza, Dios es nuestro protector y el juez que tiene la última palabra. Alabado sea Jesús. Pedro no está enseñando en ningún momento ni nunca enseñó como enseñan los falsos apóstoles y profetas hoy día, que el cristiano estará libre de persecución. Al contrario, lo que Pedro está enseñando es que el Señor usará todo para bien, aun si el enemigo hiere nuestro cuerpo. No puede tocar nuestra alma. Alabado sea su nombre. Como dijo Jesucristo, no teman al que puede destruir su cuerpo, sino al que puede destruirlo en el infierno. Dijo algo así, no estoy seguro si está correcto lo que dije. No temáis a los hombres, sino teman más bien a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Debemos temer solamente a Dios, respetar a Dios, amar a Dios, servir a Dios. El creyente que busca el bien y se deleita en la voluntad de Dios, no teme lo que el hombre le pueda hacer. El temor humano se disipa cuando se anda en la luz de la palabra. Y yo les voy a decir algo, cuando andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y el diablo no nos puede encontrar. El diablo no puede entrar a la luz. Si andamos en luz,
El diablo no puede entrar allí. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso es importante que nosotros los cristianos caminemos en luz constantemente. No hay demonio que pueda contra la luz. El diablo no puede entrar donde está la luz. Él es tinieblas. El cristiano verdadero no se rinde al miedo ni a la manipulación, ni a la intimidación. Puede sufrir, pero nunca es realmente vencido, porque tiene la bendición de Dios. Aunque el mundo lo maltrate, nos critique, nos acuse, y aunque nos maten, seguimos con la bendición del Dios Todopoderoso. Pedro nos está enseñando a que vivir para Cristo es lo más seguro en este mundo. Aunque a veces aparezca que es lo más arriesgado en este mundo. Aunque nos digan tontos y débiles, aunque suframos, ningún verdadero daño puede venir al alma que está en Cristo. Porque como dice la Escritura y está escrito allá en Romanos capítulo 8, porque ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, su Hijo. Bendecido sea por siempre. Miren, cuando la Escritura dice que ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No está hablando de inmunidad física, libres de accidentes o ausencia de enfermedades. Está hablando de una seguridad espiritual en medio de la injusticia o el sufrimiento. Por supuesto que Dios puede librarnos de enfermedades, de accidentes, de tragedias y de 20,000 problemas. Yo en la oración diaria que hago le digo: líbrame del mal, no me dejes caer en tentaciones, líbrame de accidentes, líbrame de tragedias. Por supuesto que oramos por todo eso y Dios puede librarnos de todo eso. Y Dios lo hace todos los días. Pero yo, Calixto Villa, no les voy a enseñar inmunidad como hacen los falsos ministros. Porque la Biblia nos enseña que los creyentes están más expuestos al mal de este mundo que cualquier otra persona. Porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Alabado sea, somos extraños, somos extranjeros en este mundo, que estamos de camino hacia nuestra patria celestial. En el camino pueden suceder cosas. Esta es la manera que yo enseño. No como hacen los falsos pastores y los falsos profetas y apóstoles que ponen las manos sobre la gente y le dicen: ya está sano. Se fue el cáncer, te tiraron al piso, caíste al piso y se sanó. Y al otro día la persona se muere. No. Todo te va a ir bien en la vida, todo va a ser color de rosa. Dios nos ha levantado para que nos vaya de maravilla en la vida. Eso es un falso evangelio. No es así. Estudie la vida de los profetas y de los apóstoles y usted verá que no es así. Ese es el evangelio moderno que ha inventado Satanás para engañar, matar y destruir.
Pero no es el evangelio que Calixto Villa va a predicar y enseñar, porque es un falso evangelio. No procede del cielo, sino que procede del mismo infierno. Así que hacer el bien no es un escudo contra los problemas físicos. Hermanos, hacer el bien no significa que no vas a tener pruebas. Mira a Cristo. Hizo el bien todos los días de su vida y fue crucificado. Mira a Pablo, sanó enfermos, predicó el evangelio y lo apedrearon, naufragó, fue azotado. ¿Acaso Dios lo abandonó? No, Dios lo sostuvo y lo acompañó en todo momento. Y cuando Pablo escribía de la cárcel, decía: yo, prisionero de Cristo. Él no se consideraba un prisionero de Nerón, sino prisionero de Cristo. Cristo quiere que yo esté en estas condiciones. Cristo me quiere aquí. Alabado sea Jesús. ¿Ven la diferencia? Segunda de Timoteo 3:12 dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Eso es lo que voy a enseñar y a predicar. Mientras más usted se consagra, mientras más usted vive crucificado a Cristo, más se levantan fuegos y cosas a su alrededor. Pero Dios está en control. Entonces la gente diciendo, porque escucharon un evangelio falso, me chocaron el carro, me entró un dolor, tuve que ir para el hospital, tengo un cáncer, o puede venir la muerte repentina. Todo eso son cosas que pasan en este mundo porque vivimos en un mundo caído. Cuando ya estemos reinando con Cristo, toda enfermedad, todo dolor, toda lágrima será erradicada de los santos. Cuánto deseo que Cristo regrese. Alabado sea tu nombre. Padre Santo, envía a tu Hijo Jesucristo. Ya ponle fin a todo esto, Padre Santo. Envía a Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Envía a Jesucristo. Miren, el alma de aquel que ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y hace el bien en Cristo, está guardada por Dios. El verdadero daño sería apartarnos del Señor, perder la fe, la paz y la comunión con el Dios todo verdadero. Ese sería el daño peor. El daño peor sería la apostasía de nuestra parte. Y Pedro nos enseña algo poderoso que tenemos que compartir. Primera de Pedro 1:5 dice:
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo les voy a dar solamente esta frase, la primera frase, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y para resumirlo, para alcanzar la salvación. Somos guardados por Dios por el poder de la fe. La fe en Cristo es poderosa. No todo el mundo tiene fe en Cristo. Cuando usted tiene fe en Cristo y la obra de la cruz, eso es poder. Eso es poder, queridos hermanos. Y yo les voy a decir algo que a nadie le gusta escuchar. Muchas veces los daños que sufrimos son parte del plan de Dios para formarnos. Dios usa todas las cosas, incluso las desagradables, para obrar a favor de sus hijos. Tal vez un accidente, un dolor o una pérdida es utilizado por la sabiduría para frenar a un hermano, para hablarle, para humillarlo, para protegerlo de algo peor o para enseñarle algo profundo o para salvarlo. Yo hace unos días estuve en el hospital porque tenía unas piedras, un dolor tremendo. Y estando ahí en el hospital me sensibilicé un poco y yo veía a mi alrededor, veía que hay tanta gente con diferentes problemas, dolores, angustias, dificultades. El mundo está lleno de dolor, hermanos. Y nosotros los cristianos estamos para traer esperanza a este mundo caído, para enseñarles que no todo está perdido, que Jesucristo vino para darnos esperanza, para darnos fe, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Alabado sea su nombre. Romanos 8:28, un versículo que todos se los conocen, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Muchos malinterpretan la protección de Dios, pensando que nunca tendrán problemas. Pero Dios nunca prometió librarnos de todo dolor, sino de estar con nosotros en medio del dolor y llevarnos en victoria si confiamos en Cristo y la obra de la cruz. Esto es el Evangelio. Quien le dice que usted nunca va a pasar dificultades, situaciones, problemas, le está predicando un evangelio falso. Suena bien, alimenta la carne, pero lo está matando y no lo está construyendo como un hijo de Dios. Lo está haciendo más débil en vez de hacerlo más fuerte. Mi nieta el otro día estaba jugando, se cayó y se raspó la rodilla. Empezó a llorar,
Pero su padre la cargó y le dijo, estoy aquí y todo está bien. Es poquito. Y ella decía, me duele. Le dolía, pero está bien. Entonces después, a poquito rato, vino donde yo estaba y me enseñaba la herida. Y entonces yo le decía, pobrecita, y le pasaba la mano, le decía, todo está bien. Y le cogí, le di un besito, le dije, ya, se curó, todo está bien. Y entonces se puso contenta, alegre, empezó a jugar y se lo olvidó. Así es el cristiano. Puede dolerte la vida, pero no estamos desamparados. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, a el que no se le escapa nada. No se le escapa nada. Lo sabe todo, lo entiende todo. Alabado sea su nombre. Tiene control de todo. Ni una sola cosa le sucede a un hijo de Dios sin el consentimiento del Dios Todopoderoso. ¿Entienden? Con mi clienta judía decidí tener actitudes de amor, aunque en realidad no sentía afecto ni deseaba en ocasiones actuar en amor, pero tenía una buena voluntad de hacer lo correcto. Eso es fe operando por amor, como enseña Gálatas capítulo 5, versículo 6. Esto no es hipocresía, esto es obediencia. Porque el amor cristiano en ocasiones, no en todas las ocasiones, no es un sentimiento débil, sino una decisión fuerte. Yo, hermanos, quisiera poder enseñar como Cristo. No quiero enseñar nada que sea falso, nada que no sea una realidad humana. Porque el amor cristiano no siempre es emoción o ternura, sino que muchas veces es una decisión firme y costosa. Nos va a costar. Es una decisión que se sostiene por obediencia y por fe. Y te voy a dar ejemplos bíblicos para que puedan entender esto que acabo de decir. Miren, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y sin embargo, fíjense qué poder. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué amor! Alabado sea su nombre. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, le lavó los pies. Le dio pan del mismo plato. Le habló con respeto, incluso llamándolo amigo. Allá en Mateo capítulo 26. Y no lo expuso públicamente delante de los otros discípulos. Si Jesús le hubiera dicho a los otros discípulos, mira, este es el traidor, posiblemente Pedro sacaba la espada y le cortaba la cabeza a Judas. Pero Cristo se lo cayó todo. Eso no fue un acto emocional ni sentimental. Eso fue una decisión intencional
del amor, de hacer el bien al que te hace el mal. Y yo, Calixto Villa, deseo ser imitador de Jesucristo en todo. Por supuesto, nunca podremos llegar a su estatura. Pero si él no mentía y no decía mentira, yo voy a imitarlo en no decir mentira. Imitación no significa perfección. Alabado sea Jesús. Voy a imitarlo. Si él caminaba en santidad, voy a caminar en santidad. Si él oraba, yo voy a orar. Si él estudiaba, yo voy a estudiar. Si él amaba a sus enemigos, yo voy a amar a mis enemigos. Estoy imitando a Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, ya llevo ya 1 hora predicando y enseñando y todavía puedo seguir enseñando porque hay mucho que aprender. Entonces, ¿qué nos enseña este ejemplo de Jesús? Que amar no siempre se siente bonito. Jesús probablemente no sintió ternura por Judas esa noche. Probablemente, no estoy afirmando, pero decidió actuar en amor porque ese es el carácter de Dios. El amor cristiano no es debilidad. El amor cristiano requiere fuerza espiritual para no vengarse, para callar, para servir al traidor. Eso requiere amor, fuerza, determinación, fe. El amor que agrada a Dios no depende de la respuesta del otro. Judas nunca se arrepintió, pero Jesús lo amó igual, porque el amor verdadero nace del corazón obediente, no del merecimiento. No, porque tú mereces que yo te ame. No, yo te amo sin merecerlo. Así somos nosotros. Dios nos amó sin nosotros merecernos. Nos salvó no por obra de justicia que hayamos hecho, sino por su gracia, por su amor, por su buena voluntad. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Siendo enemigos, nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Siendo enemigos, muertos en delitos y pecados, nacemos muertos en delitos y pecados, nacemos muertos espiritualmente. El verdadero amor cristiano es producido o es producto del Espíritu Santo. No se basa en emociones humanas, sino en la fe puesta en Cristo y su sacrificio. Jesús amó a Judas no porque Judas lo mereciera, sino porque el amor de Cristo era santo y eterno. Pero Judas escogió perderse. Cristo no reaccionó con ira ni con amargura, aun cuando sabía que Judas era un diablo. Jesús lo trató con gracia
Y aquí vemos que el amor divino no es una pasión ciega, sino una elección gloriosa. Esto es poderoso. Yo quiero que todos comprendan lo que yo estoy enseñando. El amor cristiano, hermano, no siempre se siente, pero siempre se elige. Jesús no amó a Judas porque le brotaba ternura, aunque puede que sí lo trató con ternura, sino porque estaba lleno del Espíritu y obedecía al Padre. Ese es el amor fuerte, el que no se quiebra ante la traición, el que decide seguir al bien aunque le duela. Y yo creo que José, el esposo de María, el padre, el padrastro de Jesucristo, el que Dios escogió, yo creo que este hombre tenía el amor de Dios en su corazón. Él pensaba que María lo había traicionado y la ley enseñaba de que una mujer así había que apedrearla, matarla por adúltera, pero él decidió abandonarla en secreto. Era un hombre lleno de amor. Alabado sea su nombre. Dios escogió un hombre lleno de amor para criar a su Hijo Jesucristo. ¡Qué poderoso es Dios, mis queridos hermanos y amigos! ¡Qué poderoso es Dios! Es verdad que no siempre se siente el amor cristiano. Hay gente que dice que no, yo no siento amor por mis enemigos. Es verdad que en muchas ocasiones no se siente el amor cristiano, pero también es una realidad que el amor cristiano siempre domina nuestras acciones. Yo hoy estaba pensando en esto mismo estaba pensando yo hoy, en esta mañana meditando, y yo me ponía a pensar en todo esto y yo dije, y entonces salí con esta frase. Es verdad que a veces no lo sentimos, pero el amor domina nuestras acciones. Por eso es que actuamos en amor. Yo lo he experimentado en mi propia vida, en mi diario vivir, enfrentándome en el mundo con dificultades, con problemas, con situaciones. Alabado sea Jesús. Es una realidad, mis queridos hermanos. Y esto describe el fruto del Espíritu en un creyente verdadero. No es una emoción que va y viene, es una fuerza interior que gobierna nuestras decisiones, reacciones y trato hacia los demás, incluso cuando los sentimientos humanos se oponen. El amor cristiano no siempre produce sonrisas ni mariposas en el pecho, pero sí produce dominio propio, perdón, servicio, oración por el enemigo y fidelidad. Yo personalmente he experimentado que el amor domina nuestras acciones. Incluso si mi carne quiere hacer lo contrario. Cuando el Espíritu Santo controla el corazón, lo que va a dominar no es la ira ni el orgullo, sino el amor de Dios que se expresa incluso en medio del dolor y de la injusticia. Así como están escuchando. Así que el fruto del Espíritu
no es primeramente algo que se siente, sino algo que se manifiesta. El amor en la Escritura se muestra más por lo que hace que por lo que dice. Hermano Calixto, yo quiero matar al que me hizo daño. Y yo creo que yo voy a terminar con esta historia. En una ocasión, un compañero de trabajo, yo iba pasando por el lado y me dijo, hermano Calixto, yo quiero saber dónde comprar un arma porque quiero caerle a tiro, quiero matar a todo aquel que me ha hecho daño, que me ha humillado y que me ha herido. Cuando yo escuché eso, yo quedé ahí frenado en el tiempo. Yo no sabía qué hablar. En ese momento yo necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para poder hablar con este hombre. Necesité toda la ayuda de Dios para aconsejarlo. Y gracias a Dios que Dios me dio palabras. Y le dije, hermano, ese deseo que siente es natural en la carne, pero no es de Dios. Dios entiende tu dolor, pero lo que tú quieres hacer no va a sanar tu alma, sino va a destruirte por completo. Te vas a destruir a ti mismo y a los demás. Irás a la cárcel por el resto de tu vida. El deseo de venganza es una trampa del diablo, es un fuego que arde y que te consume a ti mismo. No te arruines, eres un hombre joven, tienes un porvenir por delante. Sacúdete y libérate de ese sentimiento, porque es un sentimiento que mata, roba y destruye. Yo le hablé fuerte, le hablé así con emoción. Ese deseo de venganza es una trampa del diablo. Sácalo de tu vida. Y le di, y miren hermanos, ¿saben qué hizo Cristo cuando lo escupieron, lo azotaron y lo clavaron en la cruz? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que te puede sanar a ti ahora, mi querido hermano. Tú no necesitas venganza, tú necesitas sanidad interior y eso solo lo da Cristo cuando tú le entregas ese dolor. Reacciona, sal de esa trampa, el diablo te quiere matar. Hermano, si tú haces justicia con tu mano, no vas a quedar libre, vas a quedar atado, vas a perder la paz, la comunión con Dios y vas a caer en una oscuridad profunda en tu vida. Romanos, Pablo nos enseñó y nos dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se venguen, dejen todo en las manos de Dios. Dios es el juez. Dios es el que tiene la última palabra. No nos venguemos. No tomemos la justicia en nuestras propias manos. Imagínate que tienes una herida abierta. ¿Qué haces?
¿Le echas gasolina? No. La limpias aunque duela y dejas que el médico la cierre. El deseo de matar al que te hirió es gasolina sobre tu herida. Pero si hoy perdonamos, aunque no sientas hacerlo, estás dejando que Cristo ponga su mano sanadora en ti. Corre a Dios arrepentido. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.